Fácil. El día que van a matricular a los niños, el día que van a separar la matrícula, ese día se les dice a los padres que sus niños tienen que estar vacunados. Y que el primer día de clases que van a ir, no van a hacer clases, sino va a ser simplemente presencia de ellos para ser vacunados a los que falten, y luego empiezan las clases. Los que no estén vacunados no ingresan al colegio y se acabó el problema. Ayer di a conocer lo que se había reportado el último miércoles en el país, con más de 5.000 casos de contagio, más de 5.300 casos de contagios en solamente 24 horas en el Perú. En Chile se ha reportado 3.799 casos en solamente un día. En Uruguay, 5.537 positivos. En Argentina se ha reportado 110.000 positivos en un día, mientras que en Brasil la cifra se dispara hasta 63.000 infectados en solamente 24 horas. El mundo está volviendo a registrar cifras altísimas de contagios en solamente contadas horas. Hablamos sobre esto con el médico Juan Villena, médico infectólogo. Doctor Villena, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. ¿Cómo está, Pedro? Buenos días, un gusto acompañarlo. El escenario epidemiológico es bastante complejo, doctor Villena, en estos momentos en todos los países. ¿Estamos de repente en un momento crucial donde se tenga que tomar la decisión del cierre de fronteras? No, en absoluto. Yo creo que estamos viviendo lo que se suponía que tenía que suceder. O sea, como muy bien dicen, no hay nada nuevo bajo el sol. Si esto estamos viendo que sucede en Europa y luego aquí las actividades están siendo bastante libres, es de esperar que suceda una nueva presencia del virus en cantidades, diríamos más bien abrumadoras, aunque todavía no es grande, pero sí llama la atención el número de personas infectadas cada día. Y digo que no es necesario porque si ya está en Chile, está en Argentina, ¿qué cosa podríamos evitar? Está en Europa el mismo Omicron, quien viaja allá se va a infectar y quien viene de allá también va a venir infectado. O sea, no tiene ningún sentido cerrar fronteras en primer lugar. Este tema de cierre de fronteras y de cierre vamos a hacer un marco limítrofe, territorial y qué sé yo, no tiene ningún significado porque ya el virus está circulando en diferentes distritos y en diferentes regiones del Perú. Por lo tanto, yo creo que lo que queda ahora es estar atentos al número de pacientes que van a llegar a los hospitales, preparar a los hospitales, a los de primer nivel de atención, en primer lugar, para la recepción de personas que van a llegar infectadas. Porque, otra vez, Pedro, ya está el virus, ya están las personas infectadas. No podemos seguir contando, van 300, van 500. Eso es un chiste, sinceramente es un chiste. Pero claro, por supuesto que se hace como una, digamos, parte de la evaluación epidemiológica en cualquier país. Eso es normal y está muy bien la información que tenemos 5.000 o 10.000 o 100.000. Pero la presencia del virus, que ya la conocemos y que sabemos que se replica e infecta muy rápidamente, como es el Omicron, y lo mismo con el Delta, nos hace pensar que ya no se trata de ver qué límites le ponemos al virus y a la división y a la difusión del virus, sino cómo nos preparamos para atender a la población infectada. Como el grueso de la gente está vacunada, es probable que no tengamos que angustiarnos demasiado con los ambientes de cuidados intensivos. Por esa razón, una vez más, el primer nivel de atención es el punto más importante hoy día, en mi opinión, para poder atender a la población que está llegando a los hospitales, porque van a atiborrar los hospitales grandes sin necesidad, debido a que no van a necesitar hospitalizarse la gran mayoría de las personas y que se pueden resolver fácilmente, más bien en la periferia. Yo creo que ese tema es sumamente importante. El segundo tema, también trascendente, es que debe haber oxígeno en todos estos centros de atención, ¿no? Porque tenemos en los hospitales grandes lo que creo yo que podría ser suficiente para atender a la gran mayoría. Y si faltan camas UCI en algún momento, se pueden habilitar sin mucha dificultad. Entonces, oxígeno y atención en primer nivel quizá no sea un problema. Muy bien, pero eso significa infraestructura y equipamiento. El problema más serio, también en mi opinión, es que necesitamos estar certeros que contamos con el personal suficiente. Lamentablemente, muchos de los médicos y del personal de salud que estuvo
atendiendo en las etapas previas de COVID. Ya se les agradeció con una carta seguramente, pero ya no están trabajando muchos de ellos. Claro que sí, continúa un grupo, pero no es suficiente indudablemente, y tendrán que nuevamente iniciar contratos de gente para que pueda ser atendido, pero creo yo en el primer nivel de atención. Allí tenemos que poner toda la fortaleza posible y derivar hacia allí la atención de la gran mayoría de la población que llegue afectada. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, doctor Villena, había mencionado hace unos días, claro, sí, cuando se dio a conocer que estamos en la tercera ola, estoy recordando un poco lo que dijo el Ministerio de Salud, se había dado a conocer que se va a contratar 5,000 profesionales de salud, entre médicos generales, quienes serán convocados para ayudar a contener la cantidad de pacientes con COVID-19. ¿Tenemos la cantidad suficiente de reserva de médicos para que se puedan sumar en este esfuerzo sin que eso implique descuidar otras patologías clínicas en los hospitales? Pedro, excelente pregunta. Pues excelente, no hay ninguna duda. O sea, ¿a quién desvestimos para vestir a un santo? ¿No es cierto? Lo que habitualmente pensamos. En principio, intensivistas no hay. O sea, los únicos que existen son los que están trabajando actualmente en cuidados intensivos y los que probablemente todavía estén infectados y no hayan regresado a trabajar, más los que tienen más de 65 años. Entonces, ahí acabamos de contar, porque no se han formado nuevos intensivistas en estos últimos 6 meses. O sea, los que salieron de la universidad y que terminaron su residentado estarían incorporándose inmediatamente a cuidados intensivos si es que se requiere médicos allá en la cantidad necesaria, que sin duda siempre va a ser insuficiente. Del mismo modo, es inadmisible pensar en que vamos a contratar médicos cuando ya los teníamos a mano y los debimos seguir contratando y que continúen en los hospitales, porque no solamente es tema COVID o COVID, como ustedes quieran. Está bien, vamos a contratar médicos para que atiendan COVID, sí, pero muy bien acaba usted de decir. Y el resto de patologías que no tienen médicos actualmente, donde falta personal de salud indudablemente, ¿qué hacemos con ellos? Y si contratamos y si no nos alcanzan los que son insuficientes actualmente en los hospitales, lo vamos a mover a otro sitio, vamos a dedicarlos a hacer COVID nuevamente, como sucedió el año pasado, que hasta cirujanos de cabeza y cuello tenían que atender a los pacientes COVID porque no había más médicos en el medio para seguir contratando, y lo mismo con enfermeras. Y a pesar de ello, los soltamos, les decimos, bueno, ya es suficiente, ya no nos necesitamos más hasta que venga la siguiente pandemia. O sea, lo vamos a contratar 1 mes, se acaba, 2 meses, se acaba la ola, 3 meses, ya no hay más pacientes, y de repente desaparece de verdad el COVID. Y luego, gracias a todos, y despoblar los hospitales nuevamente con falta de personal, es indudable. La necesidad de médicos en los hospitales es indudable. O sea, no hay que mencionarlo porque estamos en COVID o lo que sea, porque todo el mundo, aquí en Perú, el mundo no, se requiere médicos, no solamente. Todas las personas saben lo que sucede en los hospitales con el personal de salud, con el equipamiento, con la infraestructura. O sea, no es novedad, pues. Claro, se requiere médico no solamente para el tema del COVID-19, no solamente médicos intensivistas en caso que el paciente llegue a UCI. Se requiere médico para muchas especialidades. Carecemos de especialistas, incluso hay hospitales que ni siquiera anestesiólogos cuentan. Tienen que contratar de forma particular. No tenemos expertos en esa materia. Falta formación profesional en ese sentido. Sin embargo, doctor Villena, entendiendo este escenario que estamos atravesando y la mutación y la baja letalidad que tiene la Omicron, le pregunto a usted como infectólogo, ¿cree que estamos entrando a un tramo final de esta pandemia? De que la forma como es que el virus termina mutando y pierde letalidad, ¿cree que ya nos pinta el camino a que estamos próximos a llegar al final de esta pandemia tras 3 años? Esa es más o menos la apreciación que existe ya en otros países y aquí también, ya lo hemos comentado hace unos días, no sé si con usted, Pedro, sí. Pero lógicamente si empezamos a observar que las mutaciones llevan a disminución del virus agresivo, sino más bien es uno más buenito, más generoso, está
infectándonos para seguirse replicando sin matar a sus huéspedes o a los hospederos, mejor digo, a las personas que infecta. Entonces, evidentemente, estaríamos entrando en una endemia, o sea, la presencia del virus sin que mate mucha gente y que siga circulando, y tendremos que irnos vacunando cada año si es que es necesario. Si es que es necesario, vea usted. Nosotros tenemos resfrío común todos los años y la gente no se vacuna porque no se necesita vacunarse debido a que no pasa gran cosa, ¿ok? Si esta enfermedad se transforma en una así tan benigna que no pase gran cosa, pues yo diría que ya se acabó la vacunación en ese momento. Pero hoy día sí se debe continuar vacunando, especialmente a los niños, porque ya viene la etapa escolar, ¿no es cierto? Y aquí quiero hacerle un paréntesis, discúlpeme, pero usted dijo algo que es sumamente importante. Me voy a salir de la expresión que estamos viendo cuando usted señaló que faltan médicos a todo nivel y etcétera, ¿ok? Muy bien, pero aún faltando médicos, todavía seguimos teniendo los grandes problemas como el que usted precisó. Anestesiólogos en algunas regiones, 2 anestesiólogos para toda la región, 3 cardiólogos para toda la región. Muy bien, es momento ya, porque hace tiempo es un grito de la población, no de los médicos, que se permita que los médicos trabajen en el MINSA y en el Salud en diferentes horarios, indudablemente. Y eso se llama doble percepción, por lo cual se ha perseguido a médicos en diferentes regiones cuando han tenido que generosamente trabajar en la mañana en el Salud y en la tarde en MINSA, porque no hay otra persona que pueda cubrir esa labor. Entonces dice ya, yo voy a trabajar, acepta el contrato, se levanta una resolución y se dice muy bien que trabaje en 2 lugares a la vez, en diferentes horarios, por supuesto, y no va a haber ningún problema. Pero luego que se cumple el trabajo, meses después viene una denuncia contra el médico por haber percibido en 2 lugares distintos, cuando no era su intención ni le interesa. Créame usted, simplemente lo hace, en lugar de estar en su consultorio particular, lo hace yendo al hospital de salud porque no hay otro médico. Usted muy bien lo acaba de decir. Y ese tema es un tema distribuido en todo el Perú. Los especialistas están Arequipa, Trujillo, Lima, Callao y dejamos de contar. Allí está el grueso, por lo menos el 80% de los médicos especialistas. Que son poquísimos. Sin embargo, Cusco, Ica tienen un número suficiente, pero el resto, usted va a Tumbes, no vayamos a un pueblito. Y busca cardiólogos, tiene grandes dificultades. Se va a Chapoyas, 2 anestesiólogos. O sea, no es posible que siendo esa la realidad, no se decida que el sector salud señale que en aquellas regiones donde no hay médicos de la especialidad, se dé libertad para la contratación, aún cuando tenga que superarse el tema de la doble percepción. Esto no se puede hacer con una resolución ministerial, porque es una ley. Y entonces tiene que darse otra ley al respecto, no solo con motivo del COVID, sino con el problema que existe todo el año. Te agradezco, Pedro, que me permita salir, pero este COVID nos hace ver la necesidad de que existan médicos en todo el Perú. Y entonces, ¿cómo persistimos en un tema que no ayuda a la población? La población necesita a grito. Hay médicos que están unos días en la misma institución, unos días en un lugar y otros días en otra región, para completar sus 36 horas semanales, porque no pueden superarlas debido a que la ley no lo permite. Entonces, entiendo, doctor Villena, que ese tema también está pendiente de discusión en el Congreso de la República, porque ayer precisamente conversábamos con un experto también en salud pública y nos mencionaba ese aspecto que nos está poniendo en relieve, de la necesidad de que la norma, si no tienes médicos especialistas en suficiente cantidad, que les permitan esa doble percepción y que eso no les incurra posteriormente a un tema delictivo, un delito o un proceso que finalmente termine afectándoles cuando ellos terminaron beneficiando a la salud pública. Doctor Villena, para un poco terminar, pero regresando al escenario de la pandemia, por favor, para cerrar, ¿cuál cree usted que tendría que ser la estrategia del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, entendiendo que en esos instantes hay una brecha de por lo menos 500,000 de menores de edad que no han sido vacunados, según lo que nos acaba de reportar la jefa de inmunizaciones del MINSA, Gabriela Jiménez? Fácil. El día que van a matricular a los niños,
el día que van a separar la matrícula, ese día se les dice a los padres que sus niños tienen que estar vacunados. Y que el primer día de clases que van a ir, no van a hacer clases, sino va a ser simplemente presencia de ellos para ser vacunados a los que falten, y luego empiezan las clases. Los que no estén vacunados no ingresan al colegio y se acabó el problema. O sea, se les va a vacunar en cada centro asistencial si hay la necesidad. Entonces tenemos que hacer un número. ¿Cuántos centros en cada centro asistencial? No, en cada colegio, si es necesario. O sea, tenemos que hacer un número, pues. ¿Cuántos colegios? ¿Con qué fechas? ¿Cómo programamos los colegios en un cronograma para que puedan empezar las clases? Y será pues el lunes tales colegios, el martes, distrito por distrito, o como se les ocurra, tanto al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud, hacer las coordinaciones. Yo les digo, ¿cómo lo haría yo? O sea, yo hago un cronograma por distrito si es necesario, para que no se me sobrecargue, por supuesto, ningún distrito, ni tenga necesidad de 1 millón de personas vacunando, ¿no es cierto? Y se acabó el problema, O sea, los que no estén vacunados, el primer día de clases, que es el día que se empieza la presentación de todos los niños y todo lo demás, ingresan a vacunarse, se vacunan en ese momento e ingresan si hay la necesidad, con el distanciamiento suficiente, porque no van a tener anticuerpos sino dentro de 15 días, pero ese primer día es justamente para terminar con todos los niños vacunados. Se acabó el problema. Y una vez que están todos vacunados, empezamos dentro de 14 o 15 días las clases en forma normal. Pero, doctor Villena, ¿y dónde quedaría la posición puede ser una estrategia? Claro, pero ¿dónde quedaría la posición del padre de familia que dice, es mi hijo, yo tengo decisión sobre él, y yo le digo no la vacuna o no quiero que se vacune porque es una vacuna experimental, porque le puede generar problemas cardíacos, puede volverse estéril, porque le están poniendo un chip, porque va a generar radiación y tantos mitos que se tejen en torno a la vacuna? ¿Dónde queda el derecho del padre de decidir sobre el hijo? Usted acaba de decir algo importante, tantos mitos que se tejen en cuanto a la vacuna. Se les tiene que explicar a los padres de familia y recordarles algo que es sumamente importante, Pedro. Hace muchísimos años aquí en Perú, mucha gente se negaba a que vacunen a sus hijos contra la poliomielitis. Y no querían que lo vacunen porque la vacuna, etcétera. Muy bien. Esos niños quedaron con déficit porque después hicieron poliomielitis y no caminan muy bien y, por supuesto, incapaces de jugar un partido de fútbol. A los papás les da una pena ver a sus hijos cómo caminan, no tiene idea. Tienen una pena como sus hijos no caminan y no pueden jugar fulbito, pero ellos sí pueden divertirse, pueden bailar, pueden beber, pueden hacer su vida natural cuando no recuerdan que sus hijitos, por no haberles dado la oportunidad de vacunarse, no se desplazan adecuadamente. Entonces los padres de familia de aquí a un tiempo sufrirán pues porque se murió su hijito. ¿Pero quién murió? Fue su hijito. Y de repente alguien en casa, como el papá el abuelito del niño, llevó el virus al abuelito y lo infectó y se murió el abuelito. ¡Ay, caramba! Se murió el abuelito. No, la vacuna no hace absolutamente ningún daño. No se ha reportado un solo fallecimiento en el mundo. No es cuestión de teorías ni estar distribuyendo percepciones que son personales y que se aprovecha a la gente que es antivacunas. No se puede decir que van a nacer monstruitos porque no hay ninguno que haya nacido monstruito de los que han sido vacunados. La vacuna no es experimental a estas alturas. Ya no es experimental. Ya se ha demostrado en millones de personas que están vacunadas que no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, no hay pretexto para no vacunarse. El que no se quiere vacunar no va a clases. Se acabó. Claro. Hagan sus clases distales y no hay ningún problema. Y en el caso, por ejemplo, de los jóvenes que en estos momentos también son los principales antivacunas, al recorte de algunas otras libertades, ¿podríamos llegar como medida extrema para que se vacunen? Entendiendo que eso se trata de una salud pública, de una política de salud pública. Usted, por favor, Pedro, escúcheme, por favor. No pueden haber pretextos para no vacunarse. Pero no puede haber ninguno, o sea, no me da la gana, pues, porque yo soy yo, pues, a mí, ¿qué va a dar? A mí, ¿quién me va a obligar? Si yo no quiero, no me vacuno, pues. También, pues, no entre a mi casa, no vaya al cine que yo voy, no entre al restaurante que yo voy, no vaya al centro comercial que yo voy, porque yo sí estoy vacunado, que no le permitan hacer lo que yo sí puedo hacer, porque corro el riesgo de sufrir la infección que usted la podría aportar. Por lo tanto, haga todo lo que le da la gana. Nadie le prohíbe. Pero, por ejemplo, si usted va al restaurante donde yo, no lo dejan fumar. No lo dejan fumar a mi lado.
Del mismo modo, esa misma actitud se tiene que quedar con la vacuna. No obligamos a nadie que se vacune, pero simplemente hace lo que quiere, más no lo que haga daño a la población. No puede atentar contra la salud pública. Y esto está atentando contra la salud pública porque permite que el virus siga mutando y siga mutando y siga mutando. Por supuesto, todo es momentáneo y todo tiene su tiempo. De acá a 3 meses, 6 meses, si el virus cambió y ya no hay ningún problema con la situación actual en el mundo, bueno, pues los que no se vacunaron porque no les dio la gana y no habrá pasado nada. Ya será otra historia en ese momento. Pero en este instante donde hay problemas y cientos de personas van a los hospitales y obligan a los médicos y al personal de salud que los tenga que atender, a pesar de no haberse vacunado y es responsabilidad de ellos, entonces sí creo yo que tenemos el sector salud, tiene la obligación de atender a todos, hasta los que no están vacunados. ¿Qué pasaría si esa norma de que aquí no entran los no vacunados se diese en los hospitales? No solamente en los restaurantes, no solamente en los centros comerciales, sino en cualquier otro lugar. Y si se decidiese que tampoco entran a los hospitales, bueno, en realidad, si tampoco se les atiende en los centros de salud. En realidad, doctor Villena, sí sería absolutamente grave y eso no va a suceder. Pero, ¿se imagina lo que podría suceder si así fuese? Eso es, Pedro. Eso es. Lávense las manos, doble mascarilla, distanciamiento social absolutamente fundamental. Y, por cierto, yo creo que lo más importante hoy día es vacunarse, cumplir con el ciclo vacunatorio para evitar cuadros clínicos severos y sobrepoblar las UCI que no nos alcanzarían. Si no están llenas las UCI actualmente es porque muchísima gente está vacunada, el 80% por lo menos o más de los que llegan a UCI son gente que no ha sido vacunada. Bueno, y todavía. En realidad, lo que usted nos menciona, de esa posibilidad que en algún momento se diga, a los no vacunados no le vamos a tener en los hospitales. Lo que tantas veces, por ejemplo, se dice en redes sociales, en conversaciones con los amigos, cuando menciona, pues si no quiere vacunarse, que pague su tratamiento. En Singapur se está aplicando eso, por ejemplo, desde el año pasado, usted lo sabe bien. Singapur no paga el tratamiento contra COVID a las personas no vacunadas. A los que sí se vacunaron, el Estado sí asume el tratamiento correspondiente. Doctor Villena, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen fin de semana.